Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Es un gusto para nosotros llevarles a ustedes lo acontecido en el primer poder de la República, esta vez desde la Presidencia del Congreso. También le damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de Canal 13. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Dictaminan nuevo texto para ajuste al marchamo. Pretenden ampliar uso de llamadas telefónicas para delitos de extorsión. Diputados molestos por salida del país de financista de campaña de Chávez pese a estar convocado. Avanza iniciativa para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Vamos al detalle de las informaciones. El Ministerio de Seguridad Pública abogó ante los diputados por el rebajo del arancel que pagan los migrantes trabajadores. Rebajar el monto del arancel que pagan los extranjeros que vienen al país a trabajar temporalmente es el objetivo del expediente 23.778 que se discute en la Comisión de Sociales, iniciativa que pidió el ministro de Seguridad, Mario Zamora, a los legisladores aprobar con el fin de ordenar los flujos migratorios. El expediente propone rebajar en un 50% el monto que actualmente está en $60 por trabajador migrante temporal. Más o menos, ¿qué porcentaje, qué número de personas se atienden anualmente desde el ministerio? O sea, ¿qué cantidad de personas tenemos acá en el país? Pero lo que pretende el proyecto es atacar justamente la cifra no conocida, ajá, la cifra invisible, que eso nos permitiría llegar a números muy reales en esta materia. Excelente. Perdón, le doy el dato, 10,000 personas son las que solicitan anualmente este tipo de permisos, pero creemos que podríamos perfectamente esperar que esa cifra se duplique, facilitando justamente la regularización. La diputada Luz María Alpizar comentó sobre la posible vulnerabilidad que podrían tener los trabajadores migrantes. La preocupación del proyecto no especifica ni cuantifica ese grupo vulnerable, ¿verdad? Que se pretende beneficiar, solo menciona que son trabajadores eventuales del sector agropecuario de manera general. Zamora descartó que los migrantes que llegan a trabajar y se legalizan sean vulnerables. El grupo meta respecto del cual se tiene la aplicación de estas medidas es esencialmente los trabajadores de actividades agrícolas estacionales. El ejemplo, cuando viene la zafra de la caña, aquellos trabajadores que históricamente han cruzado la frontera, trabajan en la zafra y luego se retiran. Su ánimo no es permanecer en Costa Rica, nada más vienen, trabajan y se retiran. Entonces, en realidad no es un grupo vulnerable, es decir, es un grupo de trabajadores ejerciendo plenamente sus derechos. Con la posible disminución del impuesto que se paga por trabajador migrante que llega al país a trabajar, las autoridades consideran que podría ayudar con la regularización. Un nuevo proyecto de ley presentado a la corriente legislativa pretende ampliar el uso de las llamadas telefónicas para delitos de extorsión. Con la intención de que las llamadas telefónicas sean autorizadas en caso de delitos de extorsión, fue presentado a la corriente legislativa un proyecto de ley. La diputada Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana indicó que con el expediente 23.856 se pretende acabar con los extorsionadores que persiguen y hasta matan a sus deudores en préstamos como los llamados gota a gota. Ante la problemática que vive el país hoy en día con los llamados préstamos gota a gota, el día de hoy he presentado un proyecto de ley ante la corriente legislativa que lo que busca es que el organismo de investigación judicial pueda hacer intervenciones telefónicas a las personas que están extorsionando a los ciudadanos que tuvieron que acceder a este tipo de préstamos. Además, el proyecto de ley prevé convertir la extorsión por deudas en un delito, algo que actualmente no existe en nuestro Código Penal. Tal y como lo explicó la legisladora, la iniciativa de ley crea el tipo penal de extorsión agravada y lo incluye en el artículo 9 de la Ley de Registro, Examen, Secuestro de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, a efecto de que las autoridades judiciales tengan mejores herramientas para la investigación y persecución penal del delito de extorsión que afecta actualmente a la sociedad costarricense.
La expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia, Gloriana López, calificó de una situación de David contra Goliat todo lo que ha vivido antes y después de su salida de la institución, al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de forma virtual desde Panamá. Reconoció que se encuentra con miedo por las amenazas sistemáticas que ha recibido supuestamente por parte del presidente de la República. Cuestionar, deslegitimar, desautorizar el profesionalismo y la ejecución de resultados de una servidora pública que trabajó muy eficientemente, alegando problemas de salud mental. Y además, si bien no se dijo loca, ¿verdad? Se dijo todo lo eufemismo, que es fantasiosa, bueno, eso está mucho en doctrina, ¿verdad? Y luego la invisibilización, ¿verdad? Porque, por lo demás, luego de que utiliza recursos del Estado para hacer eso, ¿verdad?, con un comunicado, luego en una declaración, él acepta autoría, acepta que aprobó el comunicado, ¿verdad? Y luego amenaza públicamente a vista y paciencia del Ministerio Público y de toda la institucionalidad costarricense. Tengo documentos que voy a mostrar a una ciudadana que ya no es funcionaria. Entonces yo comienzo por ahí, porque yo lo que primero que le quiero decir es que salir del país me ha hecho a mí darme cuenta de la vergüenza internacional que estamos pasando. Es decir, es que esto trasciende una fulana que se llama Gloriana, que nadie se va a acordar de ella en 15 días, ¿verdad? Sino el impacto que ya también está estudiado de la protección de derechos humanos, de la violencia contra las mujeres y de la inversión extranjera y el comercio. Con respecto a la salida del PANI, sostuvo lo dicho en la primera audiencia. ¿Usted tiene pruebas de ese chat que usted puso, de esa información que puso en el chat? A mí me sacaron del chat, pero ustedes pueden pedir legítimamente frente a un juez que ese chat se abra porque es en Signal. Yo no lo tengo. ¿Y tuvo reacciones después de que usted hizo esa denuncia tan alarmante? Yo puse, vean, acabo de ver, hay muchas cosas, y luego les voy a decir otra cosa que pasó ahí. O sea, yo tenía, voy a decirlo de algún modo, ministros que apoyaban. Ahí había un Franz Tattenbach que decía, muy bien, ministro, usted me inspira. Una Cindy que decía, muy bien, ministra. O sea, pero habían unos silencios, que luego yo hice lectura de los silencios de los ministros que estaban incómodos conmigo. Aquí lo importante es que el día, y esto es lo último que le voy a decir, señor diputado, muy importante, el día 15, mientras yo iba a entregar el premio de prensa, Jorge Rodríguez escribió en ese chat, y no se me olvida, yo no sé si fue el 15 o el 16, había un debate con Vilma Ibarra y con Yanansi Noguera, sí. Y él dice, hoy es el debate contra, y lo pone en grande, contra Yanansi Noguera y Vilma Ibarra. Entonces yo dije, no quiero decirlo así, pero yo dije, a la puta, ahora sí me metí en un problema porque yo estoy entregando un premio con la persona que el ministro de Comunicación. Entonces, razones para sacarme tenían 1000. López desmintió que metió en una bolsa negra documentos importantes. Explicó que era un reciclaje. Los diputados incorporaron el deporte y la recreación como un derecho constitucional. Luego de dar el tercer debate requerido, el plenario legislativo aprobó incorporar a la Constitución Política como derecho fundamental al deporte y la recreación. Esta reforma constitucional, que se analizó bajo el expediente 21.630, contribuye a reforzar el reconocimiento y la protección de este derecho para toda la población costarricense, al asignarle el más alto rango dentro de la jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico. El diputado frente amplista Jonathan Acuña manifestó su profunda satisfacción ante la perspectiva de implementar enmiendas parciales a la Constitución, que en sus palabras, esta visión trasciende lo meramente político para beneficiar a las futuras generaciones, al sentar bases legales para asegurar el deporte y la recreación. Y ese no es un asunto menor. Ciertamente, hay una institucionalidad encabezada por ICODER en nuestro país que tiene ya como funciones promover el acceso universal al deporte y la recreación, y de la misma manera existe ya en jurisprudencia previa una disposición de ese derecho fundamental. Por ejemplo, la propia Sala Constitucional, cuando analizó esta reforma, indicó que ese derecho fundamental a la educación física y el deporte ya se encuentra, por ejemplo, desarrollado en sentencias, en un par de sentencias de la Sala del año 2010 y del año 2016. Ya hay un desarrollo de ese derecho fundamental a la educación
física y el deporte, que está directamente vinculado con lo que pretendemos adicionar a nuestra constitución política, ese derecho al deporte y a la recreación. Y no es un asunto de orden menor, porque lo que hacemos como constituyentes derivados en este plenario de la Asamblea Legislativa el día de hoy es decidir realizar una modificación que viene a ampliar los derechos reconocidos en nuestra Constitución política. Siendo una ampliación, por eso es que podemos realizar una reforma parcial a nuestra Constitución política y hay que alegrarse. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, detalló el proceso que continúa posterior a su aprobación en el Congreso. Con la aprobación de esta última votación, dicha proposición formará parte de la Constitución política y se le comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia. También dieron segundo debate a los expedientes 23.390 y 23.534, autorización a la Municipalidad de Talamanca para donar un inmueble de su propiedad a la Asociación Pro Adulto Mayor de Cahuita, y modificaciones al Código de Minería para dar una prórroga a las concesiones de explotación en el Cantón de Avangares hasta febrero del 2025. Los legisladores hicieron un llamado a las autoridades del gobierno para poner los ojos en los pueblos indígenas. En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el plenario legislativo hizo un llamado al país a volver los ojos a quienes nos anteceden en la historia y que hoy claman por obtener sus derechos. La diputada Luz María Alpizar aseguró que tiene raíces indígenas. Su abuela paterna fue huetar. Nos dice Fabier Mena Mena, que es un joven que en lengua huetar su nombre es Oropopo. Los indígenas estamos pereciendo en el tiempo. No tenemos tierras, nuestros mayores están falleciendo y con ellos todo el conocimiento indígena. El agua siempre es un problema, el acceso a la comunicación digital está a años en nuestras comunidades, la educación en nuestras comunidades se cuenta con las leyes, pero están lejos de ser aplicadas tal cual las propusimos los señores y señoras diputados. El diputado Carlos Robles dijo que se debe acompañar a los pueblos indígenas no en discursos y palabras, sino en hechos. Y el responsable no es únicamente el Poder Ejecutivo, somos cada uno de nosotros, los legisladores, en los que debemos de crear políticas integrales que generen soluciones prontas, integradas con estos representantes de estos pueblos, porque no somos nosotros los que vamos a imponerles a ellos una forma de vivir por la cual ellos han demostrado por muchos años que han sido los constructores de esta nuestra identidad. La congresista Rosalía Brown preguntó qué le da Costa Rica a los pueblos originarios. ¿Y qué se les va a dar? ¿Qué se les va a dar si ni siquiera educación de calidad se les da? Un pueblo que ha dado todo, que debería recoger todos los frutos que ha dado el país. ¿Y qué se les da? Abandono, niños con desnutrición, las mujeres con pocas o ninguna oportunidad de salir adelante. La parlamentaria Katia Cambronero pidió acciones concretas. Y una acción concreta que necesitan nuestros territorios originarios es la recuperación de sus tierras. Es lo básico que este país debería de estar haciendo con las comunidades indígenas, porque es la base de su desarrollo. Y qué decir de mejorar sus condiciones económicas cuando tenemos poblaciones en territorios indígenas con más de un 90% de pobreza. La diputada Rocío Alfaro recordó la impunidad y la poca respuesta del Estado ante la muerte de 2 líderes indígenas. Esa es la respuesta del Estado, la verdadera respuesta del Estado. Por eso hoy no tenemos que celebrar. No hace muy pocos días, esta Asamblea Legislativa le dio segundo debate al protocolo de Nagoya, a pesar de haber hecho consulta a los territorios indígenas a través de correo electrónico, a pesar de lo que ha dicho el relator especial para Naciones Unidas que visitó nuestro territorio y que dijo cuáles debían ser los mínimos para considerar que una consulta indígena era válida. Un correo electrónico, como si fueran una institución, como si tuvieran el 100% acceso al internet, un correo electrónico para responder un proyecto que debía de estudiarse y debía consultarse
por la manera y la forma en que los mismos territorios escogieran. La parlamentaria indígena Sonia Rojas denunció que dejaron relegados 68.200 indígenas que quedaron por fuera de los límites que creó el Estado hace 26 años. La falta de acceso a los servicios básicos, así como la pérdida del lenguaje y el debilitamiento de nuestra identidad. Por eso es crucial un llamado a la acción del Poder Ejecutivo que incluya valores, nuestros orígenes y respete nuestros derechos. Nuestro país no puede continuar hablando de inclusión cuando nos han dejado los peores índices de desarrollo. Compañeros diputados, ignorar el derecho que tienen nuestros pueblos es discriminación y es una forma de excluir. Por eso hoy les pido sumarse a derribar el legado de exclusión y marginación que ha pesado históricamente sobre los hombros de los pueblos indígenas. En Costa Rica sobreviven aún 8 grupos indígenas, los cuales se ubican en 24 territorios o reservas indígenas: Cabecar, Teribe, Broram, Bibri, Boruca, Malecu, Nove, Chorotega y Huetar. Los congresistas dictaminaron un nuevo texto de ley para ajustar el marchamo. Los legisladores de la Comisión Especial que analiza el tema del marchamo dictaminaron un nuevo texto del expediente 23.477, ley para la introducción del cálculo de la base imponible de tarifas del marchamo según su depreciación, peso y emisión de carbono. La iniciativa, impulsada por el Partido Liberal Progresista, busca aplicar una nueva fórmula donde se contempla depreciación, peso y emisiones contaminantes. Según el legislador Eli Feinsack, se busca una rebaja significativa en el costo del marchamo. Contiene una rebaja significativa del marchamo, no como el expediente que se rechazó, rebajas que van desde el orden de más del 50% para los vehículos de bajo valor, de menos de 5 millones de colones, hasta, bueno, ahora con las mociones que se aprobaron cambió un poco eso, ¿verdad? Pero rebajas tal vez de 15% a los vehículos de más alto valor. Es decir, a todo el mundo se le rebaja, pero la rebaja es mucho más sustancial para los vehículos de menor valor. Entonces, no es cierto que al rechazarse el otro texto se está desprotegiendo a los costarricenses. Por el contrario, los costarricenses lo que están demandando es un alivio con el pago del marchamo, porque el marchamo se ha venido a convertir en sinónimo de robo del aguinaldo. Básicamente la gente dice, hey, el aguinaldo me lo pagan para que pueda pagar el marchamo. Mientras que el expediente 23.444 presentado por el Partido Unidad Social Cristiana se le rechazó un texto sustitutivo que establecía que los vehículos inferiores a 2004 pagarían un marchamo de 28.000 colones y el mismo fue archivado. Para el resto de los automotores se establecía una fórmula que contempla el valor fiscal y la depreciación. Según la diputada Melina Hoy, daba una reducción a más del 90% de la flotilla y se buscaba una recaudación neutra. Qué lástima que esta comisión no se le haya podido dar avance al proyecto 23.444 con los cambios que teníamos respectivos que evidentemente benefician a los costarricenses. Es una gran lástima porque este proyecto traía elementos importantes como una seguridad jurídica costarricenses cuando hay marchamos, cobros de marchamos años tras años, que era no un beneficio para el bolsillo de los costarricenses, una actualización de la ley real que no se hace desde los años 80 y un tema de progresividad, porque aquí dentro de la fracción Unidad también velamos por la clase trabajadora de este país, por la clase efectiva que la pulsea con base en la veracidad, en la capacidad económica de cada quien. Ahora la propuesta pasará al plenario para continuar su discusión. Con la idea de finalizar las obras del proyecto vial Circunvalación Norte en la sección de Calle Blancos, los diputados aprobaron el expediente 23.769. Esta iniciativa autoriza cambiar el destino de un terreno de la Municipalidad de Goicoechea y traspasarlo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En la actualidad el terreno es un parque que se utilizará para que se pueda continuar la carretera sección Calle Blancos, y a su efecto el MOP deberá indemnizar al ayuntamiento por un monto de 47 millones de colones.
La diputada Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana manifestó que los regidores y la municipalidad no podían tomar esta decisión. El proyecto, efectivamente, nosotros lo que encontramos en este proyecto es que se trata de una autorización a la municipalidad de Goicoechea, primero para cambiar, para que uno de los lotes que son municipales y que en este momento se encuentran como parque, pase a ser una carretera. En ese caso, efectivamente, estamos hablando de una mutación, que en realidad es un cambio, un cambio en la condición de bien demanial, en el destino del bien demanial. Se cambia de parque a carretera. Por su parte, el diputado oficialista Manuel Morales agradeció a los legisladores el apoyo de la propuesta. Que va a ayudar y contribuir mucho con lo que es el transporte. Y esto es lo que esperan los costarricenses de nosotros, que en estos proyectos que podemos avanzar rápido, pues avancemos para el beneficio de todos. Igual vean lo sencillo que es este proyecto y vean el debate que genera. Algunos aprovechan este espacio y ese debate para atacar al gobierno o para sacar otros temas que nada que ver, como sacaron ahora de partidos políticos, que nada tiene que ver con el tema de circunvalación. Y el tema de la autoría la tuve que sacar porque en un momento se dijo que el gobierno no le interesaba. Solo por esa razón saqué el tema de la autoría. Los diputados aprobaron además en segundo debate el expediente ley para reemplazar la referencia de la tasa LIBOR. Diputados molestos por salida del país de financista de campaña de Rodrigo Chávez, pese a estar convocado a la comisión. Los diputados de oposición mostraron su molestia al enterarse de que tanto Jack Love Casanova, financista de la campaña de Rodrigo Chávez, como Sofía Agüero Salazar, quien manejó fondos, están fuera del país a pesar de haber sido convocados para comparecer ante la comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos. El legislador frente amplista Ariel Robles señaló que los dos son clave para la investigación y regresarían al país hasta el 3 de septiembre, pese a que la comisión cerraría su trabajo a finales de agosto. Me parece muy interesante porque tanto doña Sofía Agüero como don Jack Love son personas clave en el proceso de investigación. Doña Sofía fue quien prestó las cuentas para que, por ejemplo, se le depositaran miles de dólares. Don Jack Love, el banquero, además es uno de los grandes financistas que tuvo la campaña de Progreso Social Democrático. Doña Sofía Agüero sabía de esto, ¿verdad? Sabe que ella está convocada a esta comisión y tendría que entender que esta comisión cierra el 24 de agosto y nos dice que ¿cuándo va a regresar? El 3 de septiembre. A mí me parece que es un acto, muy irresponsable, que si yo sé que soy una persona testiga clave en una comisión, salir de acá para ver si podría regresar a tiempo. Y yo creo que eso es fundamental decirlo. Además que es la persona que desde el inicio estuvo vinculada en la campaña. Doña Sofía acompañó a don Rodrigo Chávez en la primera asamblea donde se le presentó al Partido Progreso Social Democrático. Ella fue quien la acompañó, o sea, es decir, fue la mano derecha de don Rodrigo Chávez en toda su campaña electoral. Por su parte, la diputada oficialista Ada Acuña aseguró que las personas no pueden estar sentadas en la sala de su casa esperando que los llamen. Las personas no pueden estar sentadas esperando en la sala de su casa a que los llamen. Hemos pedido desde el día 1 que entré a esta comisión un cronograma de las diferentes y posibles agendas que podríamos tener de las personas. Al día de hoy no la hemos tenido. Entonces yo creo que si uno tiene programado algo y sabe que efectivamente va a ser llamado en tal día, porque la agenda se le pasó no solamente a esta comisión, sino a la prensa y a todo el mundo, yo creo que con esa transparencia, con esa organización y con esa planificación, cualquiera hace una agenda. El diputado Francisco Nicolás afirmó que se está ante el primer intento de eludirle comparecer ante la comisión. Y creo que aquí lo que estamos es ante un primer intento de eludir comparecer a esta comisión. Y nos va a pasar así, conforme más grande sea el santo, más se va a enfriar, más reticencia va a haber de venir acá, porque más hay que preguntarles. Estamos hablando de los principales financistas de la campaña del presidente Chávez, estamos hablando de Jack Lowe, estamos hablando de Bernal Jiménez,
estamos hablando de Calixto Chávez, estamos hablando de doña Sofía Agüero, y claro, por supuesto que ahí el tema es más pesado y es más profundo, a como fueron grandes sus aportes a la campaña de Rodrigo Chávez. Los legisladores cuestionaron que Sofía Agüero enviara un correo electrónico el domingo 6 de agosto en la noche, informando que no se podría presentar ante los congresistas por estar fuera del país. Denuncian que Hacienda no gira recursos al Incofer por el canon de exportación de banano. Durante la audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios encargada de analizar el expediente 23.635 para financiar el programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de la infraestructura PROERI, se puso de manifiesto la insuficiencia de los recursos que el Ministerio de Hacienda debe entregar al Incofer, producto de los fondos provenientes del canon de exportación de banano. Fue el diputado Pablo Cibaja de Nueva República quien señaló esta preocupante discrepancia. Son 38 años que lleva esta administración y las anteriores de no transferirle al Incofer estos recursos, pese a que la ley 6256 en el artículo 3 establece que por cada caja de banana exportada hay que transferir el 0.20. Yo no soy tan matemático como otros economistas, pero eso es muchísimo dinero. La diputada oficialista Pilar Cisneros realizó un recuento del deterioro que ha sufrido la infraestructura ferroviaria, producto del abandono, e hizo hincapié en la importancia de recobrar las obras para evitar pérdidas de vidas humanas. Un buen ministro de Hacienda tiene que ver cómo prioriza y cómo saca plata para seguridad, para infraestructura, para transporte, para todo. Entonces, es muy fácil pedir y pedir, pero es difícil administrar bien para poder realmente utilizar los recursos como se deben. Y lo último que quiero decir, señores diputados, con respecto a este proyecto de ley, es que hay vidas en juego. Este foro legislativo continuará con el análisis de este expediente. Rafael Chavarría, actuario de la SUPEN, advirtió que el proyecto que pretende equiparar los regímenes de pensiones con el de la Caja Costarricense del Seguro Social no afectaría al del Poder Judicial. Así lo señaló en la Comisión de Gobierno y Administración en el análisis del expediente 23.733, mismo patrón, igual contribución, equidad contributiva, patronal en regímenes básicos de pensiones. Chavarría explicó que al materializarse esta iniciativa en el caso del Poder Judicial, mejoraría el financiamiento de las pensiones en curso y no habría una afectación hasta tanto dichas pensiones estén financiadas. Si las pensiones en curso no están financiadas adecuadamente, y obviamente yo reduzco el porcentaje de cotización necesario para estas transferencias intergeneracionales de costos, efectivamente el Fondo del Poder Judicial no sobreviviría. Pero esa no es la situación que se está planteando. Es más bien que las pensiones estén bien financiadas, que ellos puedan hacer un perfil de requisitos y beneficios adecuado a la contribución que se les está planteando, al proceso de toma de decisiones que ellos mismos planteen para tener un perfil de requisitos y beneficios que no esté tan escrito en piedra, y de esta forma reducir el efecto de la carga que pesa sobre las generaciones más jóvenes del Poder Judicial. La diputada Dinora Barquero de Liberación Nacional consultó si el estudio actuarial que presenta la SUPEN del proyecto cumple con todos los requisitos. Del estudio actuarial, ¿qué criterio le merece esta afirmación? ¿Es o no es un estudio actuarial? ¿Cumple con todos los requisitos del estudio actuarial? Por lo menos en lo que es el reglamento actuarial aprobado por el CONACYF, ellos establecen la normativa para el envío de los informes de las evaluaciones actuariales de los regímenes supervisados por la SUPEN, de acuerdo a lo que establece el mismo reglamento actuarial. Estas evaluaciones actuariales tienen que cumplir en forma y fondo lo que indica dicho reglamento. Daniel Vargas, del oficialismo, consultó cuál es la autoridad máxima en el país con relación al tema de pensiones. ¿Cuál es la autoridad máxima en este país en relación al tema de pensiones y que puede dar el criterio máximo con relación a estudios actuariales? Bueno, en este momento nosotros como actuarios nos colegiamos al Colegio de Ciencias Económicas, pero ellos no han emitido ningún tipo de esquema o guía. ¿Como institución? Normativa. Institución sería la Caja Costarricense de Seguro Social, porque ellos son constitucionalmente los dueños de la seguridad social, los que administran la seguridad social de este país. La iniciativa propone realizar un ajuste en la cotización patronal para el régimen de capitalización colectiva del magisterio y al régimen de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial
de tal manera que ésta se uniforme con la que se realiza para el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Avanza en comisión iniciativa para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Tras 2 meses de trabajo y antes de la próxima reunión de la Unión Europea, programada para el 15 de septiembre, los diputados lograron dictaminar el expediente 23.581, modificación a la Ley de Impuestos sobre la Renta para la Unión Europea. La Comisión Especial que analizó esta iniciativa busca adecuar la legislación nacional para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de dicho organismo europeo. Entre los principales aspectos del dictamen está que grava las rentas pasivas de acuerdo con la guía que la misma Unión Europea plantea sobre regímenes de exoneración de rentas de fuentes extranjeras. Excluye rentas pasivas que cumplan con los requisitos de sustancias adecuados y claramente definidos requiere la guía de la Unión Europea. Elimina la discrecionalidad administrativa en la determinación de la renta pasiva de fuentes extranjeras que se encuentran excluidas al contar con requisitos de sustancia y procedimientos claros. Resuelve el problema identificado por la Unión Europea en cuanto a la falta de claridad de la normativa. Cumple con la norma antiabuso específica a efecto de mantener la exclusión de determinadas rentas pasivas del gravamen. Modifica la definición de establecimientos permanentes y la ajusta a los términos de estándar internacional, convenio modelo de la OCDE. Incorpora las rentas necesarias para lograr la exclusión de la lista de la Unión Europea de países y territorios no cooperantes a efectos fiscales. La presidenta de la comisión, la diputada Daniela Rojas, resaltó la urgencia de aprobar esta iniciativa para cumplir con los plazos de no afectar al país. Hemos dado un paso trascendental gracias a la voluntad política de los compañeros y compañeras diputadas, que realizamos un trabajo expedito, responsable y muy puntual. Es importante indicar que el texto hoy dictaminado reúne las observaciones hechas por la Unión Europea sin incurrir en más cargas impositivas para el pueblo costarricense. Por responsabilidad y por el bien del país, esperamos que esta iniciativa pronto sea ley de la República. El diputado Luis Fernando Mendoza de Liberación Nacional apoyó el texto dictaminado. Excluye rentas pasivas que cumplen con requisitos de sustancia adecuados y claramente definidos según requiere la guía de la Unión Europea. Asimismo, elimina la discrecionalidad administrativa en la determinación de la renta pasiva de fuente extranjera que se encuentra excluida al contar con requisitos de sustancia y procedimientos claros. Asimismo, resuelve el problema identificado por la Unión Europea en cuanto a la falta de claridad normativa. El legislador Jonathan Acuña del Frente Amplio explicó sus razones de no apoyar la iniciativa. Porque creo que la solución justa para salir de la lista gris es efectivamente gravar esas rentas pasivas extraterritoriales, incluso que podríamos incluir los criterios de multinacionales que sean entidades no calificadas, pero que no deberíamos meternos bajo ninguna condición, eso es lo que creo, a modificar el criterio actual de la Sala Constitucional que dice que esas rentas pasivas extraterritoriales de los bancos, bueno, aquí hablo de bancos porque esa era la resolución, pero en general de entidades que tienen una actividad acá, tienen que estar grabadas. Puesto en términos todavía más simplificados, aquí se trata de si salimos de la lista de la Unión Europea, al mismo tiempo, que es lo que propone este texto, no solo salirnos de la lista gris de la Unión Europea, tengo algunas dudas de si cumple con todos los criterios, pero más allá de eso, sino que al mismo tiempo termina beneficiando a un conjunto de contribuyentes que hoy, con las reglas actuales y con la resolución de la Sala Constitucional, tienen que pagar impuestos sobre la renta, sobre esas rentas pasivas extraterritoriales. Finalmente, la parlamentaria oficialista Pilar Cisneros señaló que lo que le preocupa al gobierno y a su fracción es que si existe una vinculación económica de las empresas que están invirtiendo en el exterior, deben de pagar renta. No hay ninguna razón por la cual no deban pagar renta. Es una cuestión de justicia. Ahora la diputada Ramírez decía que esto que está proponiendo el gobierno es una materia impositiva con fines recaudatorios, y yo diría que no, es con fines de equidad y de justicia tributaria.
equidad y justicia tributaria. Si la Sala Cuarta se extralimitó o no a la hora de dar la resolución ratificando 2 sentencias anteriores de la Sala Primera, yo creo que esa no es la pregunta. La pregunta no es se extralimitó, la pregunta es ¿se equivocó o no se equivocó? Y a juicio del gobierno no se equivocó. El texto aprobado fue enviado a consulta a varias instituciones y luego pasará al plenario legislativo para que se vote en primero y segundo debate y pueda ser ley de la República. El presidente ejecutivo del SINAR justificó los contratos con el gobierno por tener una agencia de publicidad como unidad de negocios para generar ingresos. El presidente ejecutivo del SINAR, Fernando Sandí, desmintió que los proveedores de la agencia de publicidad fueran escogidos a dedo y defendió que esta es una unidad de negocios para generar ingresos. Así lo señaló en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde explicó además que sí existe una directriz de Casa Presidencial para que se cumplan con el 10% de todas las instituciones públicas tienen que dar al SINAR de sus presupuestos de comunicación. Tenemos al día de hoy una pérdida acumulada de 966 millones de colones en el SINAR. ¿Por qué? Porque obviamente no hemos ejecutado muchos planes de medios y muchos procesos de negocio que esperamos concluir al finalizar este año. La diputada Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana consultó si el SINAR está en competencia y con quién compiten. ¿Competencia con quién? Le pregunto yo. Sí, es una muy buena pregunta, señora diputada. Cuando hablamos que estamos en libre competencia es que podemos salir a buscar negocios y buscar incrementar el ingreso que tiene el SINAR desde el punto de vista de facturación. Y por eso, dentro de eso, lógicamente la acción de mercado, pero ¿con quién compiten? Bueno, en realidad, si lo vemos bien a nivel conceptual, con todas las agencias de publicidad, competimos con todos los medios, también el SINAR, porque tenemos... ¿Compite el SINAR o la agencia de publicidad del SINAR? Es que quisiera que me hiciera la diferencia. Sí, es que es importante que entiendan, y eso que dicha que me da el espacio, el SINAR lo componen 4 líneas de negocio. La televisión, donde competimos con todos los canales de televisión. La radio, donde competimos con todas las emisoras de radio. Tenemos sinardigital.com, que lo lanzamos ahora el 1 de mayo, que compite también con todas las... obviamente plataformas digitales y medios digitales, y tenemos la agencia de publicidad, que también la agencia de publicidad en cierta forma compite. Daniel Vargas del oficialismo preguntó si puede el SINAR contratar a dedo sus proveedores. ¿Puede el SINAR contratar a dedo sus proveedores? No, señor, no puede el SINAR contratar a dedo. Gracias a la nueva ley de contratación pública, eso es prácticamente imposible hacerlo. Ok, cuando se habla de democratizar la pauta, ¿cómo tenemos que entender los mortales ese concepto? Gracias, diputado, eso es una pregunta muy, muy importante. Cuando a mí me llama el señor presidente para hacerme cargo del SINAR, hay un tema importante en lo que era la pauta. La pauta, y lo digo desde un punto de vista técnico, yo que soy experto en temas de medios y publicidad, lo que había que hacer era amplificar más los mensajes que las instituciones públicas tenían para ellos. Además, las constantes dudas que aún tienen los parlamentarios, el presidente ejecutivo del SINAR será nuevamente llamado a comparecer ante esta instancia legislativa. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en la próxima edición. Hasta entonces. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.